Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de la Cátedra Jean Monnet en Gobernanza y Regulación en el área digital, GORREDIC. Hoy vamos a hablar de la investigación científica como seña de identidad constitutiva y constitucional de Europa, es decir, la importancia de la investigación científica como elemento definitorio de Europa, de la cultura europea y por tanto de la Unión Europea, que no deja de ser una parte muy importante en su estado actual de Europa como continente culturalmente. Y los desafíos que desde ese punto de vista se plantean para el derecho constitucional contemporáneo, teniendo en cuenta los avances científicos que se están realizando y la necesidad de dar respuesta a la transformación digital que estamos viviendo. Mi nombre es Joaquín Sarren Esteve, soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED y titular de la Cátedra Jean Monnet en Gobernanza y Regulación del área digital, en cuyo marco se inscribe esta sesión y estas actividades, que está financiada por la Unión Europea. Por ello hay que advertir que las opiniones realizadas en esta sesión y en estas sesiones están desarrolladas en el ejercicio de la actividad libre académica de los ponentes y que no son imputables en ningún caso a la Unión Europea, ni a la Comisión Europea, ni a la CEA, que es la agencia en cuyo marco se financia esta actividad en el programa Erasmus+. Además, es una actividad que se vincula también a la Cátedra Isaac, de la que soy codirector, en Derechos Individuales, Investigación y Cooperación, y que financia el CNR en su Instituto IFAC de Física Aplicada. A lo largo de la sesión vamos a ver fundamentalmente dos puntos. Por un lado, la importancia de la investigación científica como seña de identidad europea y, en segundo lugar, los desafíos que se plantean para el derecho constitucional europeo en este marco, fundamentalmente desde el punto de vista del propio concepto de derecho constitucional europeo y de la digitalización que está viviendo el propio derecho constitucional, como está haciéndose o como están viviendo otras disciplinas y, desde luego, las tecnologías. Bien, podemos decir que tras la caída de la Torre de Babel se produjo una gran fragmentación de lenguas y de culturas en el mundo, ¿no? Y en Europa no fue distinto, hubo una gran fragmentación de culturas, de pueblos, de identidades. Pero esto no hay que verlo como un empobrecimiento, sino que, como dice Steiner, cada lengua es capaz de engendrar y articular una visión del mundo, una cosmovisión, un relato del destino de la humanidad. Y eso es lo que ocurrió en Europa, donde gracias al latín y gracias también a una cultura compartida por muchos elementos originalmente fragmentados, una herencia grecolatina, una herencia judeocristiana, siempre fue en gran parte desde la Edad Media políglota. Es decir, que encontramos una Europa unida y diversa, una Europa unida por el latín y por la cultura judeocristiana y la herencia grecolatina, y al mismo tiempo una Europa dividida, fragmentada, porque, como ocurrió con Babel, el latín pronto se diversificó en diferentes lenguas románicas que nos distinguieron. También hubo después fragmentaciones de tipo religioso y de tipo ideológico que vivimos en Europa, como bien sabemos. Pero Europa, como realidad, no como mito, se ha construido en gran parte gracias a esas notas de identidad común que hemos ido construyendo a lo largo de los años, de los siglos. Con el Renacimiento podemos decir que Europa se construyó los fundamentos del mundo moderno, del mundo que aún hoy estamos viviendo, con unos valores muy importantes como son la libertad, la justicia, la igualdad. La herencia de la Ilustración fue importantísima, ¿no? Y de las revoluciones, que consagraron las constituciones liberales tras las revoluciones burguesas. Esas constituciones, ese constitucionalismo que vive de la separación de poderes, del Estado de Derecho, de la garantía de los derechos y libertades de las personas. Revoluciones que aportaron este constitucionalismo, pero que también son manifestación de lo mejor y de lo peor del ser humano, porque se construyeron, como sabemos, también a sangre y fuego. Podemos ver en el nacimiento de las universidades en los siglos XII y XIII la construcción, a su vez, de una Europa intelectual, una Europa policéntrica, una Europa cosmopolita, con una especie de unidad intelectual y cultural que aún hoy estamos viendo sus frutos. Debemos comprender la importancia que en ese desarrollo tuvo la investigación científica. Sin investigación científica en las universidades no hubiera habido, desde luego, cultura y, desde luego, no hubiera habido revoluciones liberales y no tendríamos hoy constitucionalismo. Eso no podemos perderlo de vista. El derecho constitucional, por tanto, vive y es fruto de la investigación científica, que es seña e identidad de Europa.
Ese derecho constitucional es un derecho constitucional que ya ha superado el Estado-nación y que tiene necesidad de aspirar a ampliar su objeto de estudio. Cuando estudiamos el proceso de integración europea, el proceso de integración supranacional, vemos que tiene aspectos de carácter constitucional inequívocos. Los tratados constitutivos y los tratados de reforma de la Unión Europea son su derecho constitucional. Eso es el derecho constitucional de la Unión Europea. Pero el derecho constitucional contemporáneo supera el derecho constitucional vinculado al Estado-nación, el derecho constitucional estatista, y no solamente se va a ocupar del derecho constitucional de la Unión Europea, sino que se va a ocupar de todos los rasgos constitucionales propios de los diferentes estados que forman parte de la Unión Europea y de la propia Unión Europea. Eso es lo que denominamos derecho constitucional europeo, una disciplina construida a partir de las teorías y de las ideas del derecho constitucional común europeo de Peter Haberle y que han desarrollado sobre todo desde las cátedras de derecho constitucional europeo los profesores Francisco Balaguer en la Universidad de Granada, Yolanda Gómez en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED, Teresa Fraser en la Universidad Autónoma de Barcelona y otros profesores. Estas cátedras han permitido el desarrollo de ese derecho constitucional europeo y que engloba al derecho constitucional de los estados, el derecho constitucional comparado de los distintos estados que forman parte de la Unión Europea y también el propio derecho constitucional de la Unión Europea. Y que ahora se ve sometido a unos grandes desafíos de una forma muy importante. Tenemos que tener en cuenta que la libertad de investigación la encontramos en la Constitución española. Es verdad que no de forma explícita, pero sí en el artículo 21b en el marco de la cobertura de la producción científica, artística y técnica. Además, tenemos que tener en cuenta que a nivel comparado, en otras constituciones de la Unión Europea también vamos a encontrar en diferente grado el reconocimiento de este derecho. También lo encontramos a nivel internacional. Hay que decir que lo podemos encontrar en el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y de forma explícita en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 16.1, y en la propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 13. De tal manera que este derecho, esta libertad, forma parte del derecho constitucional europeo, del propio derecho constitucional de la Unión Europea y del propio derecho constitucional de los Estados miembros que forman parte del proceso de integración europea, además de que la encontramos también en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa libertad de investigación científica conecta desde la perspectiva del personal docente investigador, del personal académico, con nuestra tarea como investigadores. Y desde el punto de vista del derecho constitucional es esencial tener en cuenta eso para poder desarrollar nuestra actividad. Pero es importante también tener en cuenta que, como vamos a ver, va a ser importante también una perspectiva multidisciplinar. De eso nos ocuparemos en otra sesión para desarrollarlo. Pero ahora vamos a hacer hincapié en los aspectos constitucionales del desarrollo de la libertad de investigación. Debemos definir esa libertad de investigación desde el punto de vista de la libertad de cátedra, como tradicionalmente se le dice, pero haciendo hincapié en su dimensión o contenido positivo y negativo, qué se puede y qué no se puede hacer en el ejercicio de la libertad académica, cuál es o a quién corresponde la titularidad de esta libertad, cuáles son sus límites, cuál es la relación que podemos plantear cuando se trata desde el punto de vista del nivel universitario en relación a la propia universidad, donde desarrollamos la actividad, la autonomía universitaria, o cuando se trata en otros niveles, en niveles infrauniversitarios, como puede ser el nivel de centro docente escolar o de formación profesional, cuáles son sus límites, cuáles son sus relaciones con la libertad de creación de centros o con la libertad de derecho de educación de los padres de los menores. Se pueden manifestar también o es importante tener en cuenta que esta libertad de investigación va a tener diferencias en los diferentes regímenes político-constitucionales, en los diferentes estados, y nos va a interesar mucho comparar esta libertad en los distintos estados miembros de la Unión Europea para hacer una referencia o una aproximación desde el derecho constitucional europeo. Es una libertad, además, que se puede configurar como una manifestación específica de la libertad, del desarrollo de la libertad, ¿no? Con carácter general. En la propia era digital en la que estamos viviendo, cabe plantearse si hay alguna diferencia en realidad para la libertad científica. Es decir, ¿podemos ver una dimensión específica de la libertad científica en el ámbito digital? Yo creo que sí, porque qué duda cabe que a la hora de desarrollar la investigación científica, a la hora de
desarrollarla con tecnologías digitales tienen ciertas especialidades, porque usan cantidades masivas de datos, porque tienen un impacto tremendo en la vida privada, en la intimidad de las personas, en los datos, en la protección de datos, que no tenían tecnologías que no son digitales. Por eso es importante hacer frente a los desafíos de la era digital desde el derecho, en particular, por supuesto, desde el derecho constitucional, a la hora de acotar los límites de la propia libertad de investigación científica. ¿Es o no posible investigar todo? Para eso se intentan dar diferentes respuestas desde el derecho constitucional. Se habla del constitucionalismo digital, se habla de la constitución del algoritmo. Se está buscando, en definitiva, un nuevo paradigma constitucional que dé respuestas a estos desafíos digitales que plantean en particular la libertad de investigación científica. ¿Por qué? Porque la transformación digital está suponiendo una ruptura de los contextos culturales constitucionales que estamos viendo y como ya he incidido en otras sesiones, ¿no? El derecho constitucional contemporáneo necesita especialmente un desarrollo que dé respuesta a la mutación que está viviendo la Constitución. La Constitución del Estado-Nación no es suficiente ya para dar una respuesta a los procesos de integración supranacionales en los que vivimos y a la internacionalización, y a la vez para dar respuesta a la transformación digital que está viviendo. Eso requiere de un nuevo derecho constitucional, de un derecho constitucional que dé respuestas satisfactorias, de un derecho constitucional contemporáneo que amplíe su objeto y amplio de estudio para, se le llame como se le llame, derecho constitucional digital, postconstitucionalismo, como se quiera, dé respuesta, una respuesta satisfactoria a las necesidades de las personas, a la protección de los derechos y de las libertades en el mundo digital. Por tanto, a la propia libertad de investigación, pero al mismo tiempo una libertad de investigación que no pueda ser absoluta de tal manera que limite, que vulnere los derechos y las libertades de las demás personas. En este sentido va a ser muy importante considerar y estudiar las innovaciones tecnológicas y el impacto que tienen, si los derechos que tenemos son suficientes, si hay que ver unas nuevas dimensiones de esos derechos, una dimensión colectiva de los derechos en el mundo digital, o incluso si podemos tener necesidad de reconocer ciertos nuevos derechos, como el derecho a la identidad digital, a no sufrir interferencias razonables, a la autodeterminación digital, el derecho a acceso y desarrollo de la vida digital, o un derecho a la objeción digital, lo cual plantearía conflictos con la libertad de investigación científica, pero sin lugar a dudas es necesario reflexionar sobre esos conflictos de derechos fundamentales que podemos encontrar en el futuro más inmediato. Conclusiones. Podemos decir que la investigación científica constituye una parte fundamental de la vida académica, es un derecho fundamental, es una concreción a la vez de la libertad, pero hay que tener en cuenta que vamos a poder encontrar conflictos con otros derechos y libertades que hay que reconocer también en el mundo digital. El derecho constitucional contemporáneo, en particular el derecho constitucional europeo, debe dar respuesta a los desafíos que se plantean en el mundo digital, en particular para garantizar los derechos y libertades de las personas y garantizar un sistema institucional, un Estado de Derecho adecuado, una democracia adecuada en este mundo digital en el que vamos a vivir como ciudadanos, como usuarios, como consumidores. Y ese es uno de los objetivos, uno de los desarrollos que vamos a realizar a lo largo de los próximos 3 años en la cátedra Jean Monnet, Gobernanza y Regulación en la Era Digital. Muchas gracias por la atención y por seguir estas sesiones.